Hola chiquillos, espero que todos se encuentren bien en sus hogares, que estén tomando las medidas necesarias para evitar el contagio y, prevenir más que nada toda esta situación que está pasando a nivel mundial. Miren, este video lo voy a hacer a modo de repaso y resumen de las guías de trabajo que les he mandado durante estas semanas de suspensión de clases. Primero, para comenzar, nosotros vimos el concepto de nutrientes y los clasificamos en 5 diferentes. Primero vimos las proteínas que están formadas por aminoácidos y tienen función de crecimiento y mantención del organismo, como también de defensa para nuestro cuerpo. Algunos ejemplos son la leche, el yogur, el quesillo, los huevos, las carnes y las legumbres, entre otros alimentos. Los carbohidratos están formados por unidades más pequeñas llamadas monosacáridos. Los carbohidratos se conocen como una fuente de energía inmediata. Algunos ejemplos son las pastas, las harinas, los cereales y las papas. El tercer tipo de nutrientes fueron los lípidos. Los lípidos están formados por moléculas más pequeñas llamadas ácidos grasos. Se utiliza como una fuente de energía, pero a largo plazo. Entonces, esto quiere decir que la energía que nos entregan los lípidos son de reserva, ¿ya? La otra función de los lípidos es que participan en la síntesis de hormonas, que es algo que vamos a ver más adelante. Algunos ejemplos de alimentos que contienen lípidos en mayor cantidad son los aceites, las cecinas, el jamón, que le habíamos dicho, la yema de los huevos, el aceite, las paltas, aceitunas y los frutos secos como las almendras y el maní. Las vitaminas se clasifican en dos: las hidrosolubles, que quiere decir que se disuelven en el agua, y las liposolubles, que se disuelven en grasas o en aceites. Nosotros lo vimos como un concepto que debe ser incorporado a través de los alimentos de nuestra dieta y se encuentra mayormente en los alimentos como las frutas, las verduras y los cereales. Las vitaminas son fundamentales para el crecimiento, para también la reparación de los tejidos, y también nos dan mucha defensa a nuestro cuerpo cuando se presenta alguna herida o alguna infección, por ejemplo. Los sales minerales corresponden a todos los elementos químicos que están en la tabla periódica, ¿cierto? Y que algunos de ellos tienen unas funciones específicas en nuestro cuerpo. Algunos de ellos son el fósforo, el sodio, el hierro y el potasio. Todos estos elementos están presentes en los alimentos, pero en pequeñas cantidades. Como por ejemplo, en la guía también vimos algunos sales minerales. Les envié. ¿Se acuerdan qué función tenía el calcio en el cuerpo humano? Fue una pregunta que nosotros lo hicimos. Tienen que responderlas en las guías, ¿ya? Bueno, el agua también cuenta como un nutriente porque es el componente más abundante de todos los seres vivos. Tiene muchas funciones para nuestro organismo y una de ellas, o la principal, es eliminar los desechos de nuestro cuerpo, mantener también a regular la temperatura corporal y también facilitar todo el transporte de los nutrientes que vimos anteriormente. Y nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿en qué gastamos calorías? ¿Por qué es importante para nosotros nutrirnos de una forma correcta? Bueno, primeramente hay que mantener la temperatura y las funciones vitales en reposo. Funciones vitales como las que vimos cuando estudiamos las tasas metabólicas, que era respirar, ¿cierto? Nuestra digestión, que nuestro corazón lata. Todas esas son funciones vitales, que aunque nosotros no estemos en movimiento o haciendo ejercicio, están funcionando igual. También crecer durante la infancia y adolescencia son las etapas que uno crece con más rapidez. Entonces también gasta muchas calorías eso, y es necesario e importante la buena nutrición. También porque todos realizamos actividad física, por ejemplo, caminar dentro de la casa. Ahora estos días que hemos estado, ¿cierto?, en cuarentena, también se realizan actividades que quizás uno piensa que no está gastando energía, pero en verdad sí se necesitan calorías para realizar esos movimientos o esas acciones. Esto es muy importante, las etiquetas de los alimentos. ¿Por qué? Porque para que nosotros llevemos una alimentación saludable, tenemos que revisar las etiquetas de los alimentos que nosotros consumimos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos evaluar cuál es su contenido nutricional, ver sus aportes calóricos y la cantidad de nutrientes que nos van a aportar. Si nosotros nos fijamos en la ley de etiquetados, ¿qué es lo que busca esta ley? Nos busca enseñar y mostrar a simple vista, de una forma más llamativa,
¿Cuáles son los excesos que presenta este alimento? Por ejemplo, alto en azúcares, alto en grasas saturadas, alto en sodio y alto en calorías. Esto es más que nada para que nosotros tomemos conciencia de qué nos estamos alimentando. Dentro del concepto de alimentación, nutrición y dieta se hace una distinción. La alimentación es un acto, un proceso, es un acto consciente, ¿cierto? Nosotros voluntariamente nos alimentamos, pero involuntariamente e inconscientemente nosotros nos nutrimos, que es la absorción de todos los nutrientes que vimos anteriormente. La dieta, en cambio, es un concepto que lo necesario es que nos tiene que aportar una energía adecuada para que nosotros realicemos todos nuestros ejercicios, movimientos y actividades que realizamos a diario. Ese es el concepto de dieta. Nos tiene que aportar para obtener nuestro peso ideal, para estar dentro de los rangos que vamos a ver más adelante en este PowerPoint. Tenemos que tener en consideración que nos tienen que aportar los nutrientes en las cantidades correctas, las vitaminas también y las sales minerales. Y también lo importante es ingerir agua, que fue una de las actividades que estaba en el centro del círculo, el agua. Y la pregunta era, ¿por qué debe estar el agua en el centro del círculo? El agua funciona en todas las funciones de nuestro cuerpo. En todas funciona, tiene una acción el agua. Como por ejemplo también transportaba los nutrientes, como lo vimos anteriormente. Si nosotros tenemos una mala alimentación, nos van a venir consecuencias nutricionales. Dentro de ellas, la primera es la anorexia. Y esto se caracteriza por una baja ingesta de alimentos para la edad que pueda tener esa persona, la estatura, el peso. Esas cosas son necesarias. Entonces, si uno consume una baja cantidad de nutrientes de acuerdo a lo que uno necesita, se va a producir una enfermedad nutricional llamada anorexia. Y esto es más que nada también se trabaja por un tema de autoestima y se produce una falta de apetito, más que nada por la preocupación o por el miedo excesivo de subir de peso. La otra enfermedad nutricional es la bulimia, que se caracteriza porque las personas sufren episodios que les da mucha hambre repentina y empiezan a comer en grandes cantidades y después pierden el contenido gástrico, todos los alimentos que consumieron a través de los vómitos. Entonces esto produce alteraciones en las sales minerales y en todos los fluidos corporales porque constantemente se están autoinduciendo en los vómitos. El tercer tipo de enfermedad nutricional es la obesidad. La obesidad se desarrolla, ¿cierto?, cuando las personas consumen un alto contenido calórico en vez sobre el nivel de que deberían consumirlo normalmente. Entonces, de esta forma se va acumulando todo ese excedente calórico que no debería estar incluido en su dieta como una grasa en los tejidos adiposos. Bueno, una de las guías también hablaba sobre las tasas metabólicas, la TMB, TMT e IMC. La primera, la tasa metabólica basal, también lo trabajamos en clases como concepto, no como fórmula. Bueno, esta tasa, ¿qué es lo que indicaba? Es el gasto mínimo de energía que nosotros realizamos para realizar nuestras funciones vitales, que son las que vimos anteriormente: respirar, que nuestro corazón lata, ¿cierto?, que nuestra sangre fluya. Son muchas actividades que nosotros tenemos que realizar inconscientemente e involuntariamente, y para eso se necesita la tasa metabólica basal para calcular cuál es la energía mínima que uno necesita. En el caso de ustedes, de hombres, deberían calcular 17,5 multiplicado por su peso y se les suma 651. Y esto va a dar cuánto es el gasto de energía mínima que ustedes deben necesitar para realizar todas sus funciones. En cambio, las mujeres deberían calcular 12,2 por su peso, ¿cierto?, y sumarle 746. Y esto va a arrojar entonces también cuál es su tasa metabólica basal, cuánta energía requiere usted para realizar todas las funciones en reposo. El segundo tipo es la tasa metabólica total. Aquí se considera la tasa metabólica basal, que es en reposo, pero se adecúa según la actividad física que uno realice. Por ejemplo, si uno realiza actividad física moderada,
Aquí están con signos, entonces uno va a identificar. Las mujeres, por ejemplo, van a calcular 1,64 por la tasa metabólica basal, que es el resultado que les dio aquí, anteriormente. Y aquí se entrega entonces la tasa metabólica total, que es la energía de calorías que debe mantener y consumir una persona, dependiendo del sexo, ¿cierto? Femenino o masculino, y dependiendo también de su actividad física, si es ligera, moderada o intensa. El índice de masa corporal, ustedes me dijeron que ya lo conocían, que lo habían trabajado anteriormente, y este cálculo nos permite identificar cuál sería nuestro peso ideal, ¿ya? Se calcula dividiendo el peso por la altura al cuadrado. Ustedes ya lo tenían escrito, me dijeron que lo habían resuelto en educación física, pero esto también se ve como el lado de nutrición, como lo estamos viendo nosotros en los sistemas del cuerpo humano. El resultado que nos indica el índice de masa corporal es si una persona se encuentra debajo dentro de los valores establecidos para su tamaño, ¿cierto? Para su edad. Por ejemplo, una persona con peso normal debería dar como resultado de esta operación entre 22,1 y 24,9. Esos son los valores normales. Uno puede estar bajo peso o sobrepeso. Y esto va de la mano con las enfermedades nutricionales que nosotros vimos anteriormente en este PowerPoint. Bueno, los procesos del sistema digestivo son 4. Son el primero, ingestión, que es para iniciar obviamente el proceso de digestión. Uno tiene que ingerir el alimento, tiene que ponerse un trozo de alimento en la boca, ¿cierto? Y ese es el primer proceso, ingestión. Se realiza en la boca entonces. La digestión es la degradación de alimentos en moléculas simples. Esto es gracias a las enzimas, que las vamos a ver un poquito más adelante. La absorción es el tercer proceso del sistema digestivo y es el paso de los nutrientes desde el sistema digestivo a la sangre. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita los nutrientes y a través del sistema sanguíneo se va transportando. Y la digestión es la eliminación de sustancias de desecho. Aquí entonces podemos ver una imagen donde muestra la ingestión en la boca. La digestión se realiza a través de enzimas que se encuentran en el estómago y en el intestino delgado, ¿cierto? Y en el intestino delgado, se realiza la absorción de todos los nutrientes para después producirse el cuarto proceso del sistema digestivo, que es la digestión, y es la eliminación de los desechos. Bueno, las enzimas que dije anteriormente que ayudaban en la digestión de los alimentos son proteínas. Estas proteínas lo que hacen es transformar las moléculas complejas en otras moléculas más simples para que pueda ingresar de una forma más fácil a las células, ¿cierto? Entonces, su función, resumidamente, es acelerar la ruptura de los enlaces químicos para que se permita la transformación de estas moléculas complejas a moléculas simples. Algunos ejemplos de enzimas que yo les he nombrado durante las guías es la amilasa salival, que se encuentra en la saliva y nos ayuda a emulsionar los alimentos para formar el bolo alimenticio, la pepsina, que se encuentra en el estómago y degrada las proteínas, las proteasas, que también degradan las proteínas, carbohidrasas, que degradan a los carbohidratos, y las lipasas, que degradan a los lípidos. Ya estas son algunas de las enzimas que yo les he nombrado durante las guías que les he enviado. Bueno, el recorrido de los alimentos, primero, el alimento ingresa por la boca, ¿cierto? Y las glándulas salivales secretan las enzimas. ¿Cuál enzima era? La amilasa salival. Es muy importante recordar eso. Entonces aquí se forma el bolo alimenticio. Luego va bajando el bolo alimenticio a través del esófago, el cual une la boca con el estómago. Y en el estómago el bolo alimenticio se mezcla con el jugo gástrico formando el quimo. Ya no se va a llamar bolo alimenticio, sino que se va a llamar quimo. Una vez que va avanzando, llega al intestino delgado y se encuentra con la bilis. La bilis se produce en el hígado. También tiene una función de emulsionar todas las grasas y una vez que va siguiendo el recorrido, se une también con los jugos pancreáticos. Estos jugos pancreáticos digieren todo lo que son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, los macronutrientes. Entonces, una vez que el quimo se junta con todos estos jugos gástricos y la bilis, se forma el quilo. El quilo va avanzando a través del intestino grueso, donde se siguen absorbiendo algunas sustancias, que son las que quedaron desde el intestino delgado,
y para posteriormente seguir su recorrido y ser eliminado a través del recto. Si nosotros analizamos cuál es el recorrido de los alimentos a través de todo nuestro cuerpo, primero, el bolo alimenticio es la saliva más el alimento y se produce en la boca. A medida que va avanzando, llega al estómago el bolo alimenticio y se junta con el jugo gástrico formando el quimo. A medida que sigue avanzando, llega al intestino delgado el quimo y se junta con el jugo intestinal, con el jugo pancreático y la bilis. Y aquí se pasa a llamar quilo. ¿Ya? Este es el recorrido y el orden de los nombres que va tomando los alimentos a través de nuestro cuerpo, avanzando por el sistema digestivo. Pasando a otro tipo de sistema, se encuentra el sistema respiratorio. El recorrido que realiza el aire, primero, las fosas nasales entibian, humedecen y filtran el aire, el cual luego pasa por la faringe. Desde la faringe baja la laringe, se dirige por la tráquea, donde se sigue filtrando todas las partículas, ¿cierto?, que están ahí, y la tráquea se separa en dos, como nosotros podemos ver en la imagen, en el bronquio izquierdo y en el bronquio derecho. A su vez, los bronquios ingresan a sus pulmones, donde se ramifican, se separan en un gran número de bronquiolos. La parte final de cada bronquiolo, que vamos a ver en la imagen que sigue más adelante, se conocen como sacos muy pequeños llamados alvéolos, y aquí es donde se produce el intercambio gaseoso. El oxígeno entonces pasa a la sangre y el dióxido de carbono pasa desde la sangre al alvéolo. Para que nosotros respiremos, o también se puede conocer como ventilación pulmonar, necesitamos realizar dos procesos. Inspiración, que es cuando el aire entra, ¿cierto? Y la expiración es cuando el aire sale. Si nosotros analizamos el intercambio gaseoso que se realiza en nuestros pulmones, como les dije anteriormente, se realiza en unos sacos pequeños llamados alvéolos, nosotros tenemos que seguir este orden. Primero, el intercambio gaseoso se realiza en los alvéolos. Los alvéolos están rodeados de una red de vasos sanguíneos que se llaman capilares. Los capilares nosotros los vamos a ver a la vuelta de la suspensión de clases. Son contenidos que vienen a continuación, ¿ya? Los capilares entonces rodean a los alvéolos. Y los capilares, si ustedes se dan cuenta en la imagen, comparten una parte con los alvéolos. Aquí es donde se produce el intercambio del dióxido de carbono con el oxígeno, ¿ya? Porque estos gases se pueden mover libremente entre el sistema respiratorio y el torrente sanguíneo, el sistema sanguíneo, ¿ya? Son gases que pueden traspasar las membranas de estos capilares, porque a través de la difusión simple, al ser gases, pueden traspasar de estos dos sistemas. Bueno, las moléculas de oxígeno entonces se adhieren a los glóbulos rojos, que son parte del sistema sanguíneo, y regresan al corazón. ¿Para qué? Para oxigenar todo el resto del cuerpo y para que podamos realizar todas nuestras funciones. Bueno, chiquillos, espero que hayan comprendido este resumen de la información que les he mandado en las guías, y ante cualquier duda me pueden escribir a mi correo